Soy la profesora Viviana Parra y esta es la retroalimentación de la guía número 3 de física para primeros medios, titulada Características de las ondas y sonido. El objetivo es retroalimentar características de las ondas tales como amplitud, longitud de onda, periodo y frecuencia, además de identificar características del sonido tales como tono e intensidad. La primera habilidad a trabajar en esta retroalimentación es identificar las partes y elementos espaciales de las ondas. En la guía anterior vimos que todas las ondas tienen las mismas características. Estas se conocen como elementos espaciales. ¿Cuáles son los elementos espaciales de las ondas? Los elementos espaciales de las ondas son dos. La amplitud, que se representa con una letra A, y la longitud de onda, que se representa con una letra Y invertida, o bien conocida como lambda. En esta representación de la onda es posible observar una posición de equilibrio que corresponde a la posición horizontal en el eje de coordenadas. También es posible ver el monte o cresta, que corresponde a los puntos más altos de la onda. Y también los puntos más bajos de la onda se le denomina valle. En esta representación podemos observar los elementos espaciales de amplitud, que corresponde a la distancia que hay entre el punto más alto de la onda o monte y la posición de equilibrio, o bien el punto más bajo de la onda o valle y la posición de equilibrio. La longitud de onda también se muestra en esta representación y es la distancia que existe entre un monte y el siguiente monte consecutivo de la onda, o bien entre un valle y el siguiente valle consecutivo de la onda. En esta imagen, la habilidad a trabajar es medir la amplitud de una onda en una representación gráfica. Veamos las representaciones gráficas. Representación gráfica 1 y representación gráfica 2. En ambas se puede observar la amplitud marcada con una letra A. En la representación gráfica 1, la amplitud es menor que en la representación gráfica 2. La amplitud es posible medirla en metros o en centímetros. Otra de las características espaciales de las ondas corresponde a la longitud de onda, que se simboliza con una Y invertida o lambda. ¿Qué es la longitud de una onda? La longitud de una onda es la distancia que existe entre dos valles consecutivos o de ciclos consecutivos, o también la distancia que existe entre dos crestas o montes consecutivos. De esta manera se puede considerar que la longitud de onda corresponde a la distancia entre dos valles o dos montes consecutivas. En el caso que está representado en la imagen, la onda 1 posee una mayor longitud de onda que la onda 2. Es posible observar que la onda 1 posee una mayor longitud de onda que la onda 2. Otra de las características de las ondas son los elementos temporales de una onda. En este punto se busca identificar elementos temporales de una onda. ¿Cuáles son los elementos temporales de una onda? Los elementos temporales de una onda son aquellas magnitudes que se relacionan con el tiempo, como por ejemplo el periodo, que se simboliza con una letra T, y la frecuencia, que se simboliza con una letra F minúscula. En el caso del periodo, corresponde al tiempo que transcurre entre dos pulsos consecutivos o dos ciclos consecutivos, o al tiempo que tarda en producirse un ciclo completo. ¿Cómo puedes conocer dónde hay un ciclo completo? El ciclo completo parte en este punto, circulando por todo el monte y luego por todo el valle. Por ejemplo, en la representación gráfica
dice que T o periodo es un segundo. Es decir, cada ciclo se demora un segundo en estar completo. Aquí hay un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos. Y en la gráfica que está acá abajo hay un ciclo que se demora 3 segundos y otro ciclo que está acá, pero está incompleto. La actividad número 1 de la guía buscaba fortalecer la habilidad de medir la amplitud y longitud de onda. Decía, instrucciones, observa la representación de las ondas A, B y C y luego responde. La primera pregunta dice, ¿cuántos ciclos presenta la onda C? Contemos los ciclos de la onda C, pasando siempre por un monte y un valle, se completa un ciclo. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta entonces es 5 ciclos. La siguiente pregunta, que era la que presentaba un mayor grado de complejidad, que a pesar de eso ustedes supieron contestar muy bien, decía, ¿cuál de las tres ondas presenta mayor amplitud? Recuerda que la amplitud es la distancia que existe entre el punto más alto y la posición de equilibrio o entre el punto más bajo y la posición de equilibrio. Si observamos las tres ondas, la onda A y la onda B presentan mayor amplitud en relación a la onda C, que evidentemente su amplitud es más pequeñita. Por lo tanto, la respuesta correcta podría ser A y B tienen la misma amplitud y poseen mayor amplitud en relación a la onda C. La siguiente pregunta dice, ¿qué onda presenta mayor longitud de onda? Recuerda que la longitud de ondas es esta distancia, la distancia entre el punto más bajo y el siguiente punto más bajo consecutivo, o entre el punto más alto y el siguiente punto más alto consecutivo. Si te parecía difícil medirlo con tus ojos, podías ocupar una regla para medir. Evidentemente que la onda que presenta una mayor longitud de onda es la onda A. Esta distancia es mayor que esta distancia y que esta distancia. La respuesta correcta entonces es que presenta una mayor longitud de onda es la onda A. La frecuencia es otra de las características temporales de una onda. Representa el número de ciclos o oscilaciones que se producen en una onda por unidad de tiempo. Es posible calcularla matemáticamente a través de esta ecuación, donde f, frecuencia, es igual a los ciclos partido o dividido por el tiempo. Veamos las gráficas. La de arriba presenta una baja frecuencia y la de abajo una alta frecuencia. La diferencia entre ambas es que la gráfica de abajo presenta mayor cantidad de oscilaciones que la gráfica de arriba, donde hay menor cantidad de oscilaciones. La frecuencia se mide en hertz, también se puede medir en megahertz o en gigahertz. La siguiente actividad presentaba el cálculo de la frecuencia. Decía lo siguiente, si estas ondas se propagan en un segundo, calcula la frecuencia para cada una de ellas. Guíate por el siguiente ejemplo para la onda A. Hay 4 ciclos, contemos. 1, 2, 3, 4, que demoran un segundo en propagarse. Por lo tanto, si reemplazamos en la fórmula F es igual a los ciclos dividido en el tiempo, nos queda que 4 ciclos divididos en un segundo nos da como resultado 4 Hz. Recuerda que la frecuencia se mide en Hz. Calculemos entonces la frecuencia para la onda B. Contemos los ciclos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciclos. 8 ciclos, entonces,
dividido por 1 segundo, la respuesta correcta será 8 Hz. Y en el caso de la C, que posee 5 ciclos divididos en 1 segundo, la respuesta será 5 Hz. La habilidad a fortalecer acá es relacionar el tono del sonido con la frecuencia de la onda. Veamos primero, ¿qué es el sonido? El sonido se origina por la vibración de un objeto, es decir, el sonido es una onda de tipo mecánica y longitudinal. El sonido tiene ciertas características como el tono, que se refiere a cuán agudo o grave es este sonido. El tono se relaciona con la frecuencia de la onda. Veamos la gráfica. En el caso de la gráfica de arriba, podemos observar que tiene una mayor frecuencia en relación a la gráfica de abajo, ¿cierto? Entonces, cuando un sonido tiene una alta frecuencia, corresponde a un sonido agudo. Y si el sonido tiene una baja frecuencia, corresponde a un sonido grave. Recuerda que la frecuencia es posible medirlas en hertz. En la naturaleza, no todos los animales pueden percibir las mismas frecuencias sonoras. Se estima que una persona joven y cuya audición se encuentra en perfectas condiciones puede detectar sonidos entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Si se detectan sonidos por debajo de los 20 Hz, se habla de infrasonido. Y por sobre los 20.000 Hz se habla de ultrasonido, como las ecografías. Cuando las mujeres nos embarazamos, el ginecólogo nos hace una ecografía o ultrasonido. Otra de las características del sonido es la intensidad, que se puede medir como una intensidad fuerte o débil o también suave. La intensidad es la característica del sonido que nos permite reconocer cuando un sonido es fuerte o suave. La representación de una onda sonora intensa tiene mayor amplitud, es decir, la intensidad de un sonido se relaciona con la amplitud de la onda. La onda sonora intensa tiene mayor amplitud que una menos intensa, como se muestra en la imagen. Si ustedes se fijan, una intensidad de sonido fuerte tiene una mayor amplitud que una intensidad de sonido suave. La actividad 2 decía, Sebastián analiza los gráficos representativos de dos ondas sonoras, R, la primera, y S, la segunda, que son percibidos en un mismo punto. ¿Cuál de las ondas sonoras es más intensa? Justifica tu respuesta. Recuerda, una onda sonora intensa, fuerte, muy intensa, un sonido muy fuerte, tiene una mayor amplitud que una onda sonora suave, que tiene una menor amplitud. En este caso, R tiene una menor amplitud que S. Por lo tanto, la respuesta correcta es, la onda sonora más intensa es la onda S, porque tiene una mayor amplitud. Antes de finalizar la retroalimentación, me gustaría felicitarlos por sus respuestas en la guía. Si aún tienes dudas, puedes recurrir a tu libro de física o bien a mi correo electrónico, viving@hotmail.com. Nos veremos en una próxima cápsula ahora de biología. Me despido con un afectuoso abrazo. Chao.